Muy bien, pues antes de empezar a analizar los conceptos de Edgar Morin del pensamiento complejo, tenemos que iniciar por analizar el concepto de complejidad. Así pues, en esta unidad vamos a ver la complejidad en nuestro mundo real, las características comunes a los procesos complejos y algunos antecedentes de la filosofía y la ciencia de lo complejo. En el siglo IV a.C., Aristóteles, en su obra Metafísica, menciona que el todo es más que la suma de sus partes. Esta frase es muy recurrente en el contexto de lo complejo para dar intuición de qué se está hablando cuando se trata sobre los aspectos y fenómenos que emergen de una multitud de elementos que se interrelacionan y que al estar juntos son más que la simple suma de estas partes. Aquí tenemos una imagen que en un enfoque muy preciso nos da una idea de lo que significa el reduccionismo. ¿Qué es esto? Bueno, la ciencia se enfoca en el detalle y por lo mismo se pierde la noción de lo general, de lo que incluye al objeto de estudio. Si damos un aumento mayor a esto, vamos reconociendo de diferente manera ese mismo elemento, podemos llegar a otras conclusiones, pero en fin, verlo con tanta cercanía nos impide ver el todo. Entonces estamos hablando de reduccionismo. En fin, cuando vemos el todo, estamos entonces hablando de holismo. El todo es un fenómeno que se constituye de elementos, pero que no se pueden concebir separados. De hecho, vienen las siguientes preguntas relacionadas, muy importantes. ¿Las propiedades del hilo por sí solo explican las propiedades de la tela? Y por otro lado, ¿las propiedades de la tela como un todo explican las propiedades del hilo? Bueno, pues justamente estas son las preguntas que han inquietado a Edgar Morin y para las cuales él aporta su punto de vista. Otro reduccionismo. Aquí tenemos un enfoque muy preciso de otro fenómeno. Algunos ya intuyeron de qué se trata. Aquí queda un poquito más sugerente de qué estamos hablando. Era un átomo de carbono y sin embargo cuando lo vemos como un todo puede tener dos presentaciones muy distintas, como un objeto transparente y durísimo, el diamante, o como un objeto opaco y frágil, como lo es el carbono mineral. En fin, de nuevo, las propiedades del átomo de carbono por sí solo explican las propiedades del carbón mineral y del diamante. Las propiedades del carbón mineral y del diamante como un todo explican las propiedades de los átomos de carbono. Estas son preguntas que han inquietado a Edgar Morin. Respuestas correctas o preguntas correctas. Dijo Claude Lévi-Strauss que sabio no es aquel que da las respuestas correctas, sino aquel que plantea las preguntas correctas. Esto nos invita a tener una apertura de mentalidad. Entonces, la pregunta correcta sería: ¿qué hay entre los elementos y el todo? La respuesta en principio correcta: interacciones. Ese es el secreto de las relaciones de los elementos que constituyen un fenómeno complejo. De hecho, desde el siglo XVII, Blaise Pascal, en su obra Pensamientos, escribió lo siguiente: siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y siendo que todas se mantienen entre sí por un vínculo natural e insensible, que une a las más alejadas y diferentes, tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Esta es una cita que le gusta mucho a Edgar Morin, la ha colocado en el primer volumen del método y representa muy bien el espíritu de esa inquietud de no poder concebir el estudio de los fenómenos complejos únicamente reduciéndonos al estudio de sus partes. Por otro lado, en el siglo XX, el científico Warren Weaver, en un artículo seminal de 1948, dice lo siguiente: algunos científicos buscarán y desarrollarán por ellos mismos nuevas formas de colaboración, en grupos que se compondrán por miembros de virtualmente todos los campos de la ciencia. Estas nuevas formas de trabajo, debidamente soportadas por supercomputadoras, durante los próximos 50 años seguramente contribuirán de manera importante para avanzar y lograr en el tratamiento de lo complejo. Warren Weaver fue un visionario de la ciencia de la complejidad
y de hecho dio un paso muy importante al prever lo que realmente está ocurriendo ya en nuestro siglo. No hemos avanzado tanto como él lo supuso, pero estamos al menos al inicio de lo que él se imaginó en el ámbito de la ciencia de la complejidad. Y entonces en el siglo XX, a finales 1960, 1970 y de ahí para acá, aparece Edgar Morin en escena, uno de los filósofos e intelectuales más influyentes, sobre todo en Europa y Latinoamérica. Y él dice que el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad. Se aspira al conocimiento multidimensional, pero sabiendo desde el comienzo que el conocimiento completo es imposible. Es, como vemos, un pensamiento que no aspira a tener el conocimiento completo, tampoco aspira a eliminar las disciplinas, aspira a integrar. ¿Cuáles son los problemas fundamentales y por qué son simples o complejos? La física de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande es un problema fundamental y definitivamente no es simple. La vida en todas sus formas, por supuesto que es un problema fundamental y tampoco es simple. El funcionamiento del cerebro, la mente y la conciencia, esto es también un asunto muy complejo. Las relaciones humanas, lo económico, lo político, lo sociológico, también son asuntos complejos. El individuo humano, lo psicológico, lo afectivo, lo mitológico, definitivamente esto tampoco es simple. ¿Y qué decir de las redes informáticas? Nos abruman con su constante evolución y su instantáneo cambio. Entonces todos estos son problemas fundamentales y constatamos que son problemas complejos, no simples. La complejidad, desde el punto de vista etimológico, lo podemos traducir en forma literal como todo en un enredo. Complexus, lo que está tejido junto, sus raíces latinas con, que significa conjunto o totalidad, y plexus, que viene de plecter, tejer, enredar, torcer. Entonces hay complejidad cuando los elementos que constituyen a un todo son inseparables y existe una red de interdependencias, interacción e interretroacción entre el todo y sus partes, entre las partes y finalmente entre el todo y su contexto. El paradigma cartesiano, que se origina con el método de René Descartes en el siglo XVII, asumía el universo como un todo ordenado, es decir, el cosmos, y totalmente predecible. Simplificar lo complejo mediante disyunción, separar lo que está ligado, reducción, homogeneizar lo diverso, y abstracción, eliminar los detalles, son el corazón del método científico y en particular que se originó con el método de Descartes. Se desvincula así al sujeto del objeto, se desvincula la filosofía de la ciencia. A la ciencia se le separa en tres grandes campos, a saber, la física, la biología y las humanidades. Pero hay un inconveniente, la ignorancia y el desinterés por las asociaciones entre los elementos que ha separado crea una visión miope del conjunto. Sin embargo, en el siglo XX, el siglo de los desarrollos científicos y técnicos, la ciencia por antonomasia racionalista, la física, descubre que los estudios de Henri Poincaré imposibilitan el determinismo absoluto. En lo muy pequeño, el principio de incertidumbre de Heisenberg conduce a la ambigüedad, y los experimentos de Alan Aspect mostraron que era necesario modificar la concepción racionalista de lo que se tenía por realidad, ya que, según Aspect, las partículas subatómicas parecen formar parte de algún todo invisible donde cada una afecta lo que acontece a las restantes. Esto definitivamente fue muy importante para empezar a cambiar el pensamiento sobre lo que se consideraba como la realidad. También en el mismo siglo XX, en las matemáticas y en la computación, hubo respuestas contradictorias a lo que se pensaba que era definitivo. Kurt Gödel demostró que las matemáticas no son perfectas, en especial en el ámbito de la aritmética, y Alan Turing demostró que la computación no es omnipotente. Entonces se empezaban a derrumbar los mitos y los dioses de la ciencia racionalista. En la biología se hizo evidente que la vida no es objeto sino fenómeno de autoorganización, dependencia e interacción en el medio.
y que produce autonomía de manera muy compleja. Finalmente, en lo antroposocial, se perfiló la idea de que si los fenómenos naturales son complejos, no lo pueden ser menos aquellos que involucran al humano. Así, podemos reconocer dos legados del paradigma cartesiano: un gran progreso científico y técnico en el siglo XX, definitivamente, pero aunado a ello, daños colaterales terribles, como lo son la posibilidad de la destrucción por armas nucleares, el envenenamiento y degradación de la biosfera, la aparición de nuevos virus y bacterias resistentes a los antibióticos, en fin, la autodestrucción mediante drogas, activada por la soledad y la angustia. Son estos signos de nuestro tiempo. ¿Y qué decir del positivismo y su lema orden y progreso? ¿Orden es igual a progreso realmente? Preguntas filosóficas al respecto. ¿Puede eliminarse el desorden? ¿Debe eliminarse el desorden? ¿Puede eliminarse la emotividad? ¿Debe eliminarse la emotividad? ¿El humano es puramente racional? ¿El humano debe dominar la naturaleza sin freno alguno? Pues a estas preguntas no se les ha dado respuesta del todo y de hecho se les ha olvidado en muchos ámbitos de la ciencia. Esto nos ha llevado a una crisis global. ¿A dónde nos está llevando el progreso desenfrenado y ciego derivado del conocimiento parcelado y reduccionista? Pues una clara muestra es lo que ahora conocemos como neoliberalismo. Dijo Federico Mayor Zaragoza: de pronto se dejó de pensar en todos y se pensó en unos cuantos. Se debilitó el Estado-Nación. Se sustituyó a la democracia a escala mundial, representada por las Naciones Unidas, por grupos de los países más ricos de la Tierra, la plutocracia, la oligocracia, y los valores por las leyes del mercado, y compartir por acumular, y cooperación por competición. En lugar de trabajar juntos a competir, en lugar de ser solidarios a ser competitivos, en lugar de todos unos vencedores y otros derrotados. Cooperación, entonces con horizontes luminosos, competitud, ahora con horizontes sombríos. Cooperación y competitividad, el valor de las palabras. Frases muy interesantes. Por otro lado, se prometió que la mano invisible de Adam Smith, la liberación de los mercados, el liberalismo económico, nos iba a llevar a un paraíso. Y ahora constatamos que esto no ha sido cierto. ¿Es la competencia la única alternativa? ¿Realmente estamos en el mejor de los escenarios, el mejor de los mundos? ¿Ya logramos el ideal de libertad, igualdad y fraternidad? ¿Llegamos al final de la historia como afirma Francis Fukuyama? ¿El socialismo está definitivamente muerto? Estas son las preguntas que ahora tenemos en nuestro mundo. Por lo pronto, Edgar Morin se acerca con un enfoque muchísimo más complejo a un asunto que en principio no causa mayor problema. ¿Qué tenemos que decir de la consigna libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, pues en el pensamiento de Edgar Morin esto se reconoce como un concepto complejo, porque la libertad va de la mano del egoísmo, beneficio personal y del individuo, mientras que la igualdad se acerca a la generosidad, al bien común y a la sociedad, y al parecer estos dos son polos que no se acercan. ¿Será la fraternidad el canal conductor? Por lo pronto, Bertolt Brecht dijo: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Este es el espíritu de nuestro curso: cambiar en la mente de los estudiantes la visión de que el camino que llevamos ahora es el único, sobre todo cuando da indicios de que no hay mucha justicia, no hay mucha equidad, no hay un desarrollo para todos. En el diagnóstico de Edgar Morin nos dice: la modernidad se ha definido como una fe incondicional en el progreso, en la técnica, en la ciencia, en el desarrollo económico, pero esta visión parcial conduce a la muerte. La dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica conduce a la humanidad al suicidio. Y el mismo Edgar Morin hace una propuesta de solución. El desarrollo, concebido únicamente de manera técnico y económica, es insostenible. Entonces es necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo que, además de material, sea también intelectual, afectiva, moral, etc. En este sentido, entonces,
es la propuesta de Edgar Morin y por ello propone el paradigma de lo complejo, que distingue sin desarticular y asocia sin reducir, mediante 3 principios: distinción, para identificar las partes; conjunción, para integrar las partes en su conjunto; e implicación, para considerar los efectos en el entorno. De acuerdo a los filósofos más representativos de nuestro tiempo, entre ellos Edgar Morin, Paulo Freire, el tratamiento actual de lo complejo implica el reconocimiento de los diferentes enfoques para la construcción del conocimiento. El enfoque interdisciplinario es la forma de organización de los conocimientos en donde los métodos que han sido usados con éxito en una disciplina se transfieren a otra. El enfoque multidisciplinario es la forma de organización de los conocimientos en donde se juntan varias disciplinas para que cada una proyecte una visión específica sobre un campo determinado. Y finalmente el enfoque transdisciplinario es una forma de organización de los conocimientos que trasciende las disciplinas, ya que incluye lo que está entre las disciplinas, lo que atraviesa todas las disciplinas e incluso lo que está más allá de las disciplinas. Entonces hay que ser cuidadosos con el uso de los términos, aunque si bien es cierto que la palabra transdisciplina no existe en el diccionario en español, pero podemos considerar el espíritu de estas definiciones que nos dan estos filósofos para apropiarnos de estos conceptos y usarlo de una manera adecuada. En fin, la educación para el siglo XXI fue ampliamente discutida en el siglo pasado, a finales, en particular en la década de los 90, y hubo un esfuerzo que hizo la UNESCO y que le designó a Jacques Delors en un hermoso reporte que se ha publicado con el título La educación encierra un tesoro. Y en resumen, los expertos recomiendan que en la educación del siglo XXI se debe enfocar en aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. La UAM, en su unidad Lerma, en su misión, pues aspira a incorporar todas estas visiones modernas de la educación, promover y contribuir al desarrollo humano con equidad y sustentabilidad mediante la generación y socialización de los saberes que permitan la formación integral de los profesionales científicos, humanistas y artistas de calidad con compromiso social, la organización y el desarrollo de actividades de investigación multidisciplinaria que resuelvan problemas locales, nacionales y globales, y la preservación y difusión del arte y la cultura. A su vez, en su visión, la universidad en su unidad Lerma se visualiza como un espacio universitario sustentable, propicio para el desarrollo humano y reconociendo por su alta vocación para generar y transmitir el conocimiento. Será una institución que coadyuvará a la solución de problemas con responsabilidad social y que contribuirá al bienestar de la comunidad. El modelo Lerma, basado en la transversalidad, será un referente de educación superior a nivel nacional e internacional. En fin, todo esto justifica el estudio de lo complejo.